Continuando con el tema 8, vamos a comenzar hoy determinando el centro de una rotación. La proporción 8.3 va a decir que si tengo dos semirrectas A y B en un plano pi, cuyos orígenes son A y B respectivamente, entonces existe exactamente una rotación en pi que transforma A en B. Para la demostración vamos a hacer uso del GeoGebra. Decíamos que vamos a apoyarnos en el GeoGebra para, como herramienta para mostrar lo que en los pasos lógicos de la demostración vamos concluyendo. La proporción requería que tengamos dos semirrectas no coplanares, entonces vamos a tomar dos rectas secantes en un punto H, y en cada una de las rectas un punto A y una semirrecta de origen de ese punto contenida en ella, y lo mismo que una B en S y una semirrecta de origen B contenida en S. Como la transformación requiere que A se transforme en B, entonces el ángulo de la rotación va a ser el que estamos marcado acá, el AHB, un giro antihorario. Y para la demostración vamos a ir considerando propiedades de la rotación que van a ir poniendo en evidencia lo que queremos encontrar, que es el punto centro de la rotación. Bueno, acá estamos con el desarrollo de la demostración, el desarrollo lógico, algebraico, y vamos a ir explicando cada uno de los pasos y haciendo las conclusiones que luego vamos a ir mostrando en el GeoGebra. Dice que la rotación a A le hace corresponder B, entonces el A se transforma en B y por lo tanto los segmentos OA y OB van a ser correspondientes en esa rotación y en consecuencia congruentes. Si recordamos la definición de equidistancia de un punto a dos puntos distintos de un plano, el O va a equidistar de A y B. Y si recordamos el concepto del lugar geométrico de los puntos que equidistan de dos dados en un plano, el O va a pertenecer a la mediatriz del segmento AB en ese plano. Si la llamamos M a esa mediatriz, el O va a pertenecer a M. Esa es una conclusión que ya hemos obtenido gracias a los datos que tenemos de la hipótesis. Entonces estamos en condiciones de trazar el segmento AB y su mediatriz M, que sabemos existe y es única en el plano pi que contiene a las rectas R y S. Pero bueno, necesitamos precisar dónde está el O. Sabemos que está en M, pero nada más. Así que vamos a ir poniendo en evidencia otras propiedades de las rotaciones, en particular, como por ser una transformación rígida, las rígidas conservan la perpendicularidad, entonces vamos a aprovechar el hecho de que el O es un punto fijo en la rotación. Entonces, si trazamos una perpendicular a la recta R por O, esa perpendicular tendrá un pie de perpendicular HR en R, y cuando le apliquemos la transformación, todo eso se tiene que conservar. Entonces, además, como A se transforma en B y la semirrecta opuesta de A debe transformar en la semirrecta opuesta de B, por ser rígida la transformación, entonces R se transforma en S. Así que la imagen de T por ρ va a ser T' perpendicular a S por O, que es imagen de O, y por HS, que va a ser la imagen de HR por ρ. Pero entonces los los segmentos OHR y OHS son correspondientes en ρ y en consecuencia son congruentes. Así que si recordamos la definición de equidistancia de un punto a dos rectas, O equidista de R y S. Y teniendo en cuenta que los puntos del plano que equidistan de dos rectas son un par de rectas, la unión de las rectas que contienen a las bisectrices de los ángulos determinados por esas cuatro rectas. Sabemos que de a pares son opuestos por el vértice, por lo tanto hay una recta que contiene a sus bisectrices, y entonces o está en la recta que contiene a la bisectriz bisectriz del ángulo de la rotación, o está en la recta que contiene a los ángulos adyacentes al ángulo de la rotación. Vamos a mostrar que el primer caso es un absurdo, es decir, que no puede estar en la bisectriz del ángulo de la rotación, ya que si consideramos que estaría, yendo por el método del absurdo,
debería pertenecer al interior de, el ángulo de la rotación. Si marcamos los semiplanos correspondientes de borde R y S respectivamente, el interior del ángulo de la rotación AHB será la intersección de los semiplanos abiertos alfa menos R con beta prima menos R. Pero si yo le aplico la transformación, como el O es un punto fijo, la imagen de O es O, pero el O tiene que pertenecer a la intersección de estos dos, por lo tanto pertenece a beta prima menos S. Y si le aplicamos la transformación, debería pertenecer a la imagen de estos dos conjuntos, es decir, pertenece a la imagen de alfa menos R por ρ y pertenece a la imagen de beta prima menos S por ρ. En consecuencia, si pertenece a la imagen de alfa menos R por ρ, esa imagen es beta menos S, entonces el O pertenece a beta menos S. Pero resulta que O pertenecía a beta prima menos S, y en consecuencia el O debería estar en ambos semiplanos abiertos de borde S. Eso es absurdo, ya que esos semiplanos abiertos por el axioma 9 son disjuntos, no pueden tener un punto en común. El absurdo proviene de haber supuesto que el O estaba en la bisectriz del ángulo de la rotación. En consecuencia eso no es cierto y por lo tanto está en la recta que contiene a las bisectrices de los ángulos adyacentes al ángulo de la rotación. Si le llamamos n a esa recta, el O tiene que pertenecer a n y en consecuencia el O estará en la intersección de m y n. Estas dos rectas son coplanares, así que o son secantes o son paralelas. Si serían secantes, automáticamente queda definido que el O es la intersección de esas dos semirrectas, con lo cual concluimos la demostración para ese caso, ya que el O cumple con las dos condiciones que le hemos impuesto para ser centro de la rotación. Ahora, si no son secantes, tienen que ser paralelas, pero al tener un punto en común, tienen que ser paralelas igual. ¿Y eso cuándo va a ocurrir? Fíjense, la recta que contiene a las bisectrices de los ángulos adyacentes, que si lo marcamos, aquí tengo, estos son los ángulos adyacentes al de la rotación, entonces esa recta pasa siempre por el punto H, que es el vértice de esos ángulos. Entonces, para que la recta esa sea igual a la M debería pasar también por H. Pero además, el ángulo de la rotación debería ser el ángulo adyacente a la rotación, no debería ser estos ángulos, sino serían los ángulos, el AHB o su opuesto. Entonces, ¿eso cuándo va a ocurrir? Y va a ocurrir cuando el M pase por H, y eso ocurre cuando el ABH es un triángulo isósceles, ¿no? Entonces, lo único que tenemos que dar las condiciones para que eso ocurra. Ahora bien, vamos a ver que si yo trazo la bisectriz, en este caso de los ángulos adyacentes al de la rotación, vemos que esas N y la M se cortan y ese será el punto O de la rotación. Estamos en el caso en que se intersectan. Si uno modificando cualquiera de los O y B, fíjense que acá tendríamos un caso particular, justo pasa la M y es en el caso de que AB, H es isósceles de base AB, la propiedad dice eso, cuando es isósceles de la mediatriz, pasa por el vértice, y no solamente pasa, sino contiene la bisectriz de ese ángulo. Así que entonces, para que eso ocurra, lo que tiene que cambiar es que ahora esta semirrecta sea tal que cuando yo transforme A en B, el ángulo de la rotación sea este y el ángulo adyacente sea este. Entonces, eso podemos hacerlo si tomamos el puntito B que teníamos acá para definir esta semirrecta y le cambiamos el sentido a la semirrecta B. Acá está. El B lo mantenemos y cambiamos el sentido. Ahí está. Ahora,
La A se transforma en B, pero para eso tiene que hacer este giro. Quiere decir que el ángulo de la rotación va a ser este que está acá. Es decir, ahora ya el ángulo es este. Este es el ángulo de la rotación, pero el sentido es contrario, así que, perdón, no es este, sino sería este. Ahí está. Este es el ángulo de la rotación. Es el ángulo, porque el A se transforma en B, este es el ángulo de rotación. Entonces, el ángulo adyacente al ángulo de la rotación es este otro. Ese es el ángulo adyacente. Así que para que esta sea coincidente con esta, primero el M tiene que pasar por H, y el ángulo, en ese caso el N, que va a ser la que esté contenida, ya no va a ser esta, porque este es el ángulo de la rotación, sino va a ser esta, ¿no? Y ahí esta tendría que coincidir con esto, y entonces esto ocurre cuando el triángulo era isósceles, de base a B. Entonces aquí M y N son coincidentes, y aquí es donde decimos, bueno, pero entonces, ¿dónde está el O? Y ahí aprovechamos esto. Si tomo como pie de la perpendicular por O a la, y trazo esa perpendicular, esa va a cortar en un punto. Si tomo la perpendicular por B, esa pasa por ese mismo punto, y ese es el punto que va a ser el O, ya que ahí sí está cumpliendo con las condiciones estipuladas. Pertenece a N, pertenece a M, y cumple con que cuando yo trazo la perpendicular por O con pie A, esa se transforma en la perpendicular por O con pie, la imagen de A, que es B. Con esto ya hemos probado para los distintos casos. Bueno, hemos probado la proposición entonces que 8.3, y ahora vamos a mostrar cómo una rotación en un plano que envía una semirrecta a B se puede expresar como composición de dos axiales, ¿no? Para eso nuevamente decíamos que para demostrar esa proposición vamos a apoyarnos nuevamente en forma gráfica en el uso de GeoGebra. Acá tenemos la proposición que dice que la transformación ρ puede expresarse como estas dos composiciones de axiales, y esta es la rotación que envía a B. Para la demostración de una igualdad como estas son rígidas y esta es otra rígida, la igualdad de rígidas requiere demostrar que una semirrecta y un semiplano de bordes a semirrecta se transforman por ambas en la misma. Acá solo basta comprobar que una semirrecta se transforma por ambas en la misma, ya que como esta es directa y la composición de dos inversas, que son las axiales, también es directa, entonces ya lo de los semiplanos queda automáticamente probando la semirrecta. Vamos a ver la primera composición, que es sigma S compuesta con sigma R, es ρ. Para ello vamos a ver quiénes son S y quiénes son R. En este caso vamos a tomar como S la recta que contiene la semirrecta A, y como R la recta que contiene la bisectriz del ángulo AB. ¿Por qué? Porque esa bisectriz, como estos dos ángulos son congruentes, va a transformar A en B. Si aplicamos la transformación composición a A, por definición de composición es esto, la A, por ser estable, por sigma S se transforma en A, y por sigma R se transforma en B, por ser esta la recta que contiene la bisectriz. Estos ángulos son congruentes, así que eso es además una propiedad de las axiales. Y como la transformación ρ a A le hace corresponder B, entonces estas son iguales. De forma similar, en lugar de considerar a S esta, consideramos a S la recta que contiene a B, y ahora la R sigue la misma, y entonces podemos decir que si yo calculo la imagen en esta composición de la semirrecta A, obtenemos que sigma R de A es B, y sigma S de B es B por ser B
estable, y entonces eso es lo mismo que hace la rotación, y en consecuencia estas dos son iguales. Decíamos que a continuación vamos a mostrar que la composición de rotaciones de igual centro o igual eje en el espacio es una rotación. La proporción correspondiente dirá que si yo tengo dos transformaciones, rotaciones de igual centro, ρ1 y ρ2, entonces su composición va a ser también una rotación de igual centro. Esta composición tiene propiedades que tienen que ver con justamente eso, que las transformaciones, si yo digo que es una rotación y la rotación es directa, entonces la composición va a ser una transformación directa, y la inversa, que también digo que existe por la propiedad 2, también va a ser directa. Y va a ser tal que si, por la definición de inversa, que si la rotación envía A a B, la inversa va a ser aquella que es la que envía B a A. Va a ser de igual centro y ángulo congruente y de sentido contrario. ¿Esto por qué? Porque la composición de ambas me tiene que dar la identidad. Y la tercera dice que la composición de dos rotaciones, si tiene la primera ángulo orientado a B y la segunda ángulo orientado a BC, la composición resultante tendrá ángulo orientado a C. En consecuencia, la composición va a ser a la rotación igual a la rotación que a A le hace corresponder C. Esto es evidente porque dijimos que como tienen igual centro, y basta conocer por lo que vimos anteriormente, el par de semirrectas correspondientes para que quede automáticamente definida de forma única la rotación. Y la composición de rotaciones en un plano pi de centro, el mismo centro, es conmutativa. Bueno, vamos a mostrar rápidamente que la composición de dos rotaciones es una rotación, y además que la inversa también es una rotación. Lo de la inversa es inmediato. Si A se transforma en B, el ángulo de la rotación va a ser este. Evidentemente, para que el B vuelva al A, el ángulo de la rotación tiene que tener sentido contrario y ser congruente. Así que eso es inmediato. Pero vamos a ver puta madre que lo remil parió. Decíamos que vamos a ver de que efectivamente es una rotación, ¿no? Fíjense, si yo tengo A, B y C, la posición de estas van a ser distintas, pero comencemos con esta. El A, el B y el C, de tal manera que el B esté entre A y C. Si yo tomo el ángulo de la rotación AB, y en este sentido, el ángulo de la rotación de B a C, y en este sentido, en consecuencia, como A se transforma en B, y luego B se transforma en C, el A se transforma en C. Así que la rotación resultante es de centro O, y aquella que envía la semirrecta A la semirrecta C. Y el ángulo va a ser este. En este caso particular, fíjense que el ángulo de la rotación no es más que la suma de estos dos, y como estos dos tienen igual sentido, por eso este también tiene igual sentido. Por supuesto, si yo muevo esto, fíjense, lo único que voy a hacer es ir aumentando el ángulo BC, porque estoy manteniendo constante el B, pero podría hacer la variación de ambos. Y esto va a tener un máximo de la opuesta de A, porque el ángulo máximo es el que tiene, el que es un llano, así que
Ese es lo más que puedo hacer. Si yo ahora a la semirrecta C le cambio de posición y ahora digo que el C está entre A y B y los ángulos van a ir cambiando, ¿no es cierto? Ya voy a tener el ángulo BC va a ser este, el AB sigue siendo el mismo porque no ha cambiado, pero el BC ahora tiene sentido contrario y pues, en consecuencia el ángulo AC de la rotación es este. Acá tienen distintos sentidos, entonces el ángulo de la rotación es el ángulo que corresponde, ¿no es cierto? Perdón, tiene el sentido del ángulo mayor de las rotaciones componentes. ¿Sí? Aquí el AB es mayor que el BC, entonces este tiene el mismo sentido que AB. Si ahora modificamos la C y hacemos que el A esté entre A y C, entonces vamos a tener que ahora el ángulo BC sigue siendo en este sentido, y aquí lo que se va a modificar es el sentido del ángulo AC, porque ahora el mayor, que es el BC, tiene este sentido, con lo cual el sentido del ángulo es el del mayor, ¿no? Y bueno, con esto hemos visto que no importa cuál sea la posición de la semirrecta C, siempre vamos a obtener que el resultado de hacer la composición de ambas es la rotación que envía la semirrecta A a la semirrecta C, y que el ángulo va a depender de cómo sean los ángulos correspondientes de las rotaciones componentes. Bueno, vamos a demostrar ahora que la composición de dos rotaciones es conmutativa. Es decir, si yo tengo ρ1 y ρ2 rotaciones de igual centro O, entonces la composición ρ1 con ρ2 va a ser lo mismo que ρ2 con ρ1. Nosotros ya vimos que ρ1 compuesta con ρ2 era igual a ρAC cuando la ρ1 era la ρAB y la ρ2 era la ρBC. Entonces, esto que estamos diciendo ahí, esto es lo que tenemos que probar, ¿no es cierto? Esta igualdad. Pero resulta que como ρBC va a ser ρAB compuesta con ρBC, ya sabemos por lo anterior que es ρAC, entonces bastará probar que ρBC compuesta con ρAB es también ρAC, porque entonces por transitividad de la igualdad, como esta es igual a esta, entonces estas dos también son iguales y quedaría demostrada la propiedad. Bueno, acá tenemos las dos rotaciones AB y BC y la supuesta resultante de la composición esta que hemos hecho anteriormente. Entonces, pero ahora yo quiero componer ρBC con ρAB, ¿no? Es decir, primero esta y luego esta. El problema que tenemos acá es que no ocurre como teníamos. Aquí yo digo, con esta rotación a la A la transforma en B, y justo la otra es la que a B la transforma en C. En cambio aquí yo digo, a B la transforma en C y aquí arranca en A. Entonces no puedo continuar, no sé quién es la imagen de C por ρAB. Así que eso es lo que tenemos que tratar de poner en evidencia para poder completar esta demostración. Y para ello nos vamos a apoyar en la propiedad que dice que si yo tengo dos ángulos congruentes y de igual sentido, entonces la rotación que a una semirrecta de uno le hace corresponder el otro es la misma que la que al segundo ángulo también le hace corresponder la primera semirrecta a la segunda, ¿no? Eso es lo que vamos a tratar de aprovechar. Y para eso vamos a hacer uso de lo que es una simetría axial, porque yo quiero relacionar A con C,
ya que esta es la composición ρAC, que es la que yo quiero obtener. Entonces voy a relacionarla con C, y para eso voy a buscar una transformación que a A le haga corresponder C. Sabemos que esa transformación es la que, la simetría axial que contiene a la bisectriz del ángulo AC, y tomada como eje esa recta, vamos a dar que la A se transforme en C. Entonces vamos a transformar por esa transformación sigma R, donde R es la recta que contiene la bisectriz del ángulo AC, vamos a transformar el A en C, y por ser involutiva el C se transforma en A. Pero entonces el ángulo AB se va a transformar en CD, siendo D la imagen por sigma R de B. Que si yo digo que la imagen por sigma de R de B es D, por la involución la imagen de D tendrá que ser B. Pero si esto ocurre, entonces, como esta es una transformación inversa, y las inversas, ¿no es cierto?, sabíamos que invierten la orientación del plano, entonces los ángulos que se corresponden son los ángulos orientados, son congruentes y de sentido contrario. ¿Quién sería el AB con el CD? Pero a mí me interesa, ¿no es cierto?, decir de que sean de igual sentido. Entonces, el AB tiene que ser igual sentido con alguien. ¿Quién va a ser ese alguien? Si intercambiamos los lados, ahora el ángulo orientado DC tiene sentido contrario al CD, entonces el AB y el DC van a ser de igual sentido. Pero entonces la rotación que a A le hace corresponder B es la misma que la rotación que a D le hace corresponder C. Así que tenemos esta igualdad. Fíjense que ya hemos logrado expresar el AB de otra manera. De forma similar, el sigma, acá tenemos que completar un paréntesis que me está faltando. El sigma R de BC va a ser, el B se transforma en D y el C en A, entonces va a ser DA. Por lo tanto, el BC y el DA van a ser congruentes y de sentido contrario. Pero entonces, el BC y el A y al AD, si le cambio los lados, van a ser congruentes y de igual sentido. Por lo tanto, la rotación que a B le hace corresponder C es la misma a la que a la A le hace corresponder D. De vuelta, hemos expresado esta otra que aparece acá de manera tal que está vinculada con la que yo tenía acá, ¿no? Si reemplazamos ese en la composición ρBC compuesta con ρAB, como esta es igual a esta y esta es igual a esta, me quedará ρAD compuesta con ρDC. Ah, pero acá ya sabemos que si A se transforma en D y luego D se transforma en C, el A se transforma en D. En conclusión, hemos probado que esto es cierto, y por lo tanto, por lo que decíamos, como esto es igual a esto también va a ser igual a esto, y tendríamos que esto es, se cumple la propiedad conmutativa. Bueno, continuando con la clase, vamos a definir lo que es circunferencia. Hay dos definiciones de circunferencia y tienen que ver con los datos que uno tiene. Porque la circunferencia se define como un lugar geométrico que cumple una condición geométrica. Esa condición geométrica puede ser de dos formas, pero básicamente en función de los datos que tengo. Si yo en un plano pi tengo un punto O y un segmento PQ no nulo, vamos a llamar circunferencia de centro O y radio PQ al lugar geométrico de los puntos X del plano pi, tales que el OX y el PQ son congruentes. Si yo lo escribiera de forma simbólica, por comprensión, tendríamos que C, que es la circunferencia, va a ser los X pertenecientes a pi, tal que OX es congruente con PQ. Aquí hay una cuestión de notación, X por una cuestión de tipeo tendría que haber sido igual que porque esta cursiva es para los conjuntos y no para los puntos. Y si tendríamos dos puntos distintos en un plano, podríamos llamar circunferencia de centro O y que pasa por el punto P al lugar geométrico de los puntos X del plano pi, tales que OX es congruente con OP. Fíjense que acá la condición es la misma. Ser congruentes, el segmento determinado por el centro y un punto del lugar,
con otro segmento. En este caso el segmento está dado y en este otro caso también está dado porque conociendo O y P distintos yo puedo conocer el segmento OP y a ese tomarlo como radio. Bueno, vamos a mostrar con el GeoGebra cómo esas dos definiciones están contempladas acá, ¿no? Si uno va al icono de circunferencia, tiene circunferencia y hay que dar el centro y un punto, sería el caso de la segunda definición, y la circunferencia cuando tenemos dado el centro y el radio, es decir, el segmento, que es la primera definición. Vamos a mostrar cómo el primer caso tendríamos el punto O, el plano, y dos puntos PQ distintos, con lo cual tenemos un segmento. Y yo quiero encontrar la circunferencia que pasa por el punto, perdón, que tiene como centro al punto O y que es tal que los puntos del plano X determinan con O un segmento congruente con el PQ. Para ello lo que uno puede hacer es transportar este segmento en una semirrecta cualquiera de origen O, con lo cual vamos a encontrar un segmento congruente con el PQ que yo tenía, y luego vamos a tomar un puntito X del plano cualquiera, trazar el segmento que corresponde a ese X, y mostrar que cuando tome ese X cualquier posición, para que sea un punto del lugar, tiene que cumplir con que el segmento X tiene que ser congruente con el OQ. Le vamos a poner un colorcito distinto para que lo podamos identificar al X de manera distinta, y ahora le vamos a dar una animación para decir que empiece a recorrer el plano, ¿no? De tal manera que cumpla con la condición de la definición. Si animamos el punto X, se va moviendo, ocupando distintas posiciones, y ahí pasó por el punto P, con lo cual el OX y el OP son congruentes. Entonces, en definitiva, todos esos puntos que corresponden a la línea roja va a ser la circunferencia C de la que estábamos hablando. C entre O y radio PQ. Bueno, ahora vamos al otro caso. Yo tengo ahora un punto centro O y un punto por donde tiene que pasar P. La definición dice que si yo trazo este segmento y trazo un punto I cualquiera, podríamos seguir llamándole X, pero no hay problema de nombre nada más, y trazo este segmento, cuando yo mueva, este tiene que ser congruente con el OP. Entonces, de forma similar que la anterior, si le doy movimiento, acá me está barriendo y me está marcando las distintas posiciones, con lo cual me marca todo el interior de la circunferencia, ¿no es cierto? Pero el rojo sería el lugar geométrico que es la circunferencia. Bueno, continuando con los puntos que siguen, vamos a exponer un par de teoremitas. El teorema 8.2 y el 8.3 que hablan de algunas consecuencias de la definición de circunferencia. El teorema 8.2 dirá que tres puntos no alineados determinan una única circunferencia que los contiene, y el teorema 8.3 dice lo contrario, es que si tengo tres puntos distintos alineados, entonces no habrá ninguna circunferencia que los pueda contener. Vamos a hacer la demostración del 8.2, ya que el 8.3 es bien simple de justificar, así que le vamos a dar la idea nada más. Y para ello de vuelta vamos a hacer uso del GeoGebra como modo de... Bueno, vamos a demostrar el teorema 8.2, ¿no? El 8.2 dice que dado tres puntos no alineados, como el A, el B y el C, ya sabemos que si no son alineados podemos trazar los segmentos y construir el triángulo ABC,
Y sabemos que en cada triángulo los lados tienen una mediatriz. Y que la mediatriz es aquella recta que tiene la particularidad o la condición de que los puntos que pertenecen a ella equidistan de los extremos del segmento. Consecuencia, si yo tengo la mediatriz de la B y del BC y tengo un punto de esa mediatriz, es equidista de A y B, y tengo un punto de la otra mediatriz equidista de B y C, conclusión, si esas dos se cortarían en un punto, equidistarían de los tres. Y eso sería suficiente para probar que ese punto es el centro de la circunferencia que pasa por A, por B y por C, ya que cumpliría con la definición de que son puntos del plano que equidistan de uno dado, que es el centro. Vamos a exponer, digamos, lo que dice la proposición acá, y vamos a decir que si O es el centro de esa circunferencia, entonces tendrá que cumplirse que O equidista de A, B y C. Es decir, que tendremos que probar que hay un punto O, existe un punto O, de tal manera que OA es congruente con OB y es congruente con OC. Bueno, para ello decíamos que vamos a trabajar con las mediatrices. Acá tenemos el proceso de demostración que yo ya lo he desarrollado para no hacer tan largo la exposición, y voy a ir explicando cada uno de los pasos que ya lo hemos anticipado. Fíjense, M1, M2, M3 van a ser las mediatrices de AB, de BC respectivamente, y entonces vamos a mostrar que en cualquier par, como por ejemplo M1 y M2 de mediatrices, son secantes. Entonces, vamos a ir por el absurdo diciendo no son secantes. Entonces, si no son secantes, son paralelas, porque son rectas coplanares. Pero si serían paralelas, como yo sé que el M1 es mediatriz de AB, va a ser perpendicular a AB, pero también por esta suposición que hemos hecho, el M1 es paralela a M2, y ya sabemos que, por la proposición que ya hemos demostrado anteriormente, perpendicular paralelo es perpendicular. Así que el M1 es perpendicular a B y el M1 es paralelo al M2, entonces el AB y el M2 son perpendiculares. Y ahora, como sabemos que el M2 es perpendicular al BC, entonces, juntando estas dos, el M2 perpendicular al AB y perpendicular al BC, entonces estos tienen que ser paralelos. Perpendicular, perpendicular, paralela. Es otra proposición que hemos demostrado anteriormente en el tema correspondiente a perpendicularidad, ¿no? Entonces, pero resulta que estas dos rectas son paralelas y tienen un punto en común. Entonces tendrían que ser iguales. Y ahí está el absurdo, porque no pueden ser iguales, ya que si serían iguales sería que los puntos A, B y C están alineados, y ya sabemos que esos no están alineados. Ese absurdo provino de haber supuesto que M1 y M2 son paralelas, entonces no son paralelas sino secantes. Así que se cortan en un punto. Pero si pasa eso, fíjense, como es H pertenece a la intersección, entonces pertenece tanto a M1 como a M2, pero por la condición de equidistancia tendrá que ser que HA y HB son congruentes y HB y HC son congruentes por esta pertenencia. Entonces, resulta que el HA y el HC también van a ser congruentes por la transitividad de la congruencia, y en consecuencia el H también pertenece al M3. Es decir, las tres rectas son concurrentes en un único punto que es el H. Pero entonces, si yo tengo que HA es congruente con HB y también con HC, tenemos que HA es congruente con HB y es congruente con HC. Así que el H es un punto que equidista de A, B y C, y además es único porque es el único punto común a las tres mediatrices. Si tomamos O igual a H, vamos a poder decir que existe una única circunferencia C de centro O igual a H tal que A, B, C pertenecen a la circunferencia, ya que se cumple la definición para él.
Bueno, acá teníamos el otro el del 8.3 que decíamos, vamos a dar la idea nada más porque es inmediato. Si los puntos estarían alineados, deberían pertenecer a las mediatrices de los segmentos. Son distintos, dijimos, así que no pueden ser las mediatrices coincidentes. Pero resulta que, como estos son alineados, no hay un único plano que los contiene, sino infinitos. Así que no hay que considerar la mediatriz, sino los planos que contienen a todas las mediatrices, ¿no? Pero resulta que esos planos son perpendiculares a la recta que contiene a los puntos. Y si dos planos son perpendiculares a una misma recta, entonces son paralelos. Como los puntos son distintos, los puntos de intersección entre plano y recta, entonces los planos son paralelos con intersección vacía. Conclusión, no hay ningún punto común a ellos y por lo tanto no existe ese punto O que podría ser el centro de esa circunferencia, y en consecuencia la circunferencia, los puntos alineados, si son tres distintos, no pueden estar contenidos los tres en una misma circunferencia. Bueno, esto ha sido todo por hoy, así que nos volvemos a encontrar en la clase siguiente de este mismo tema.